volviendo al tema, como les decía al inicio, el caso a ti te plantea que ustedes tienen que presentar los estados financieros bajo lo indicado por la NIC1 y por la SMF. Puntualmente la NIC1 a mí me dice que nosotros presentamos las partidas y qué se entiende por una partida, se entiende de un rubro. Y un rubro no son nada más que agrupaciones de cuentas. O sea, primero, ustedes tienen que recordar el marco conceptual, que es el que vieron en Conta 1, yo sé que no lo vieron en profundidad, pero el mismo marco conceptual a la vez te dice a ti, en su capítulo 2 que nosotros tenemos características cualitativas de la información financiera. Y en concreto, dentro de las características cualitativas de la información financiera, a nosotros nos dicen que la información tiene que ser relevante y dentro de la relevancia como característica fundamental, nosotros tenemos que hablar acerca de la comprensibilidad. ¿Y qué significa la comprensibilidad? Significa que la información debe ser concisa. ¿Y qué significa conciso? Que nosotros tenemos que revelar todo lo que pasa, pero se entiende que en esa revelación no vamos a explicitar todo de manera detallada, porque imagínate una persona normal que ya se cansa al leer un cierto rato, una persona que está full dedicada a eso va a estar mareado. Entonces se entiende que por eso cuando uno busca cualquier memoria de cualquier empresa, ustedes ven que presentan las partidas por rubros y posteriormente en la nota explicativa viene el detalle de la cuenta. Por ejemplo, si nosotros buscamos la CBF, en este caso, si nosotros buscamos, por ejemplo, Carosi, que para mí es como la más fácil de poder analizar, puntualmente, en su memoria, que aún no la publican, vamos a ver la del 2024, entonces, concretamente en su memoria, nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Vamos a observar que dentro de la memoria, a mí no me entregan las cuentas detalladas. Te doy firmado que una empresa como Carosi jamás va a presentar, o sea, te doy firmado que Carosi, si yo veo su plan de cuentas, ¿se acuerdan de lo que es un plan de cuentas, no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, o sea, si yo viera el plan de cuentas de Carosi, te doy firmado de guata de que esta cosa tiene un detalle súper minucioso. O sea, no va a decir todo lleva lo efectivo y equivalente, va a tener banco en pesos, dólares, soles peruanos, va a tener caja, caja chica, caja en euro, etcétera. Entonces, si yo veo eso de manera detallada, me voy a marear. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Para cumplir con el concepto de relevancia según el marco conceptual, tenemos que entregar la información concisa. Y para cumplir con lo que nos dice la NIC1, que en este caso la NIC1 nos plantea que la información tiene que estar presentada en partidas, nosotros, ¿qué es lo que hacemos puntualmente? Nosotros presentamos la cuenta, en este caso, como un total de partida y posteriormente hacemos un hincapié a la nota explicativa. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Que en la nota explicativa nosotros incluyamos el análisis de cuentas. ¿Qué es lo que les pido? Entonces, si nosotros nos metemos al análisis de cuentas acá, perdón, el aire no más que no esté acostumbrado al aire. Entonces acá en el punto 5 no, si ustedes se acuerdan, decía efectivo y equivalente ver la nota 5. Si nosotros revisamos la nota 5, si nosotros vemos la nota 5, no me voy a marear acá. Si nosotros vemos la nota 5, por ejemplo, presentamos la nota 2. ¿Tiene de todos los países, profe? ¿De qué? ¿Tiene de todos los países el estado financiero? ¿Cómo ¿No de salía todo? Perú, Chile? ¿Cómo así? ¿De qué? ¿Tiene los estados financieros de todos los países? ¿Carosi? ¿De Carosi? Ahí. No, es solamente el holding de Chile.
Ya mira, Ni Perú por ahí. por ejemplo acá, la nota 5 que me hablaba del efectivo y equivalente, ¿qué me dice? Si ustedes se acuerdan más o menos del saldo que tenía el efectivo y equivalente, a mí me decía 62 mil millones 2023, 64 mil millones 2024, y dentro del mismo nosotros acá tenemos el detalle por cuenta, donde me dicen, mira, esos 64 mil millones que son, en este caso, el saldo presentado del rubro, se compone de saldo en caja, se compone de saldo en bancos, se compone de inversiones a corto plazo. Ese es un análisis de un primer nivel. Algunos me van a decir, oye, pero es muy poco. Lo sé, por eso, en concreto acá, nosotros profundizamos en el tipo de moneda. Por ejemplo, acá me dicen, mira, dentro de los 64 mil millones, 55 mil millones son en pesos chilenos, 916 en pesos argentinos, 4 mil millones en soles peruanos, 3 mil millones en dólares estadounidenses, etc. Y si nosotros vemos cómo se componen esas famosas inversiones de corto plazo que decía la nota explicativa que estaba, ¿ustedes se acuerdan más o menos en Conta 2 cuando vieron la NIC 7 que eran las inversiones de corto plazo en el efectivo y equivalente principalmente? Depósito a plazo. Exactamente. Habitualmente son los depósitos a plazo hasta 90 días. Puede ser un bono NUEF, un bono del Banco Central, cositas pequeñitas, algún fondo mutuo de la misma índole. Por ejemplo, acá que nos menciona, mira, acá me dice que en las inversiones de corto plazo nosotros ¿qué tenemos? Un banco, la moneda, el porcentaje que es la tasa de retorno que te está dando, el vencimiento del mismo, y a la vez me entrega el saldo final. O sea, acá me está dando el análisis de los depósitos a plazo. Entonces, por lo mismo, o mira, un banco Pichincha. No. Entonces, en base a eso, es que nosotros tenemos que ver que así se hace un análisis de cuentas. Por lo mismo, primero, la pega importante que van a tener que hacer acá, los acentos contables son súper importantes, pero cuando se encarguen de presentar un estado financiero, primero el estado financiero tiene que estar clasificado en rubros y dentro del rubro, a su vez, a ustedes se les pide que confeccionen, según el antecedente acá, el análisis de cuenta, donde el análisis de cuenta en este caso, va a consistir en la composición del saldo. Y me dicen notas de contingencia. ¿Por qué menciono eso? Porque si yo no les pongo eso, ustedes tendrán que por defecto hacer todas las notas explicativas, como las 90 y tantas páginas. Yo sé que estamos en un ramo intensivo, yo sé que aún son chiquitos, por ende, la única nota explicativa que les pido, omitiendo la de contingencia, son los análisis de cuenta. Entonces, ¿cuál es la pega que van a tener que hacer ustedes? Por ejemplo, cuando hagan el diario y después sacan el mayor y lo demás, algunos van a decir, mira, en mi contabilidad yo estoy inventando un banco, tengo una caja, tengo un depósito a plazo, y alguien acá debería decir, esos tres yo sé que corresponde al efectivo y equivalente. Entonces ahí ustedes presentan su estado de situación financiera contable, que yo les voy a enviar un formato que lo tengo ahí. Eso. Y adicionalmente, al lado tienen que poner el número de nota, y en el número de nota, la única nota que les voy a pedir va a ser el análisis de cuenta, donde el análisis de cuenta en qué va a consistir. Lo mismo que les mostré. Ustedes van a tener que decir el rubro corresponde a tales cuentas contables con tales montos. Sería. Ahora, una duda que ustedes pueden tener acá. Oigan, pero el ejemplo que me mostró, usted lo tenía con 2 años. Y esta empresa nueva, ¿cómo lo hacemos? Solamente presenten el año que tienen nomás. Nada más. Los 3 meses, sí. Por eso es un estado financiero intermedio. Los meses que ustedes tienen trabajando ahí. Por ende, la fecha, por ejemplo, en el mismo análisis, no me acuerdo si acá decía, ya mira, por ejemplo, como acá me dice, 31 de diciembre de 2024, ustedes van a poner 30 de abril o 30 de marzo, no me acuerdo de abril. Eso.
de abril de 2020, del 2024 y el detalle acá. Y eso. Y eso. Ese es el análisis de cuenta. O sea, ya saben ahora hacer el análisis de cuenta. Ya. Eso. Posteriormente, cada nota explicativa, ustedes se dieron cuenta que me salté hartas páginas para poder llegar a eso. Entonces tiene como harto texto, tiene harta cosa, harta explicación. Eso no se lo voy a pedir, porque nunca es tan maldito. Pero, el caso sí plantea que ustedes tienen que hacer notas de contingencia. Entonces, para eso, ustedes en contabilidad, que no me acuerdo el nombre del contador, pero contabilidad intermedia, tuvieron que haber leído la NIC 37 de provisiones y contingencias. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. ¿Y en qué consistían las provisiones y las contingencias? Estamos conversando, ¿no? Así No son las cosas que uno paga por anticipado y que se tiene que ir condicionando los meses siguientes. Ya, muy buen comentario. Ya, mira, muy buen comentario. Pasa que eso, excepto las PIAs, que está regido por otra norma, que no sé si la han visto, pero no creo que es la NIC 19, porque esa la van a ver en el electivo de IFRS. Pero, excepto esa, que me habla de las PIAs, acá hay un mal uso del lenguaje y no es culpa nuestra, sino que es culpa de los contadores de antaño. Porque antiguamente, años 70, años 80, todo era provisión. Vacaciones, provisión, impuesto a la renta era una provisión, pago diferido era una provisión, todo era una provisión. Pero eso era porque se hacía así. Y al día de hoy, como el mismo código del trabajo te habla de las PIAs, te habla de las vacaciones, te habla de eso, nosotros lingüísticamente usamos el contexto de las provisiones. Pero la norma, la NIC 37, hace un hincapié que es súper importante en el ámbito de las provisiones. ¿Y qué dice la NIC 37? La NIC 37 te dice que hay un evento. El evento, existe una probabilidad de la salida de recursos, pero tú desconoces el monto o desconoces la fecha. Entonces, si tomamos esa lógica, ¿qué es una provisión? Una provisión es una demanda, donde yo tengo dudas de si voy a tener que desembolsar plata o cuánto voy a tener que desembolsar, y adicionalmente yo tengo dudas de la fecha. Pero si yo te hablo, por ejemplo, de la provisión de impuesto a la renta, ¿qué es la provisión de impuesto a la renta? Ustedes saben que el impuesto a la renta, no estoy haciendo ningún spoiler de renta empresa, es solamente contable. Ustedes saben que la renta se paga en abril, pero nosotros trabajamos con el devengado. Entonces en abril tú estás pagando los impuestos a tus ganancias que provenían del año anterior. Por un mismo concepto del devengado, ese pago de impuestos que se paga en abril, tú tienes que reconocer la deuda ahora en diciembre. Y es por eso que nosotros le llamamos impuesto a la renta, pero en el fondo no es una provisión, es un pasivo que tú estás asumiendo la obligación que la vas a pagar en abril. Por esa lógica. Acá yo sé cuánto voy a pagar, ya. Puede que me equivoque un poquito con el reajuste del IPC de enero a abril, pero es marginal. Pero sé cuánto voy a pagar en una demanda, no. Por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene una política de garantía, yo puedo estimar cuánta gente va a usar la garantía, pero no todos. Entonces, esas son las cosas que se llaman provisiones, ¿vale? Cuando hablamos de las provisiones, son eventos que son inciertos en su contabilización. Pero pasa también que ese evento que es incierto en la contabilización, eh, puede que sea muy más probable que si pague algo, o puede que sea más probable que no pague algo, pero aún así lo debo informar. Entonces, ahí la norma, la NIC 37, te dice que hay algo que se llama provisión y algo que se llama contingencia. ¿Que cuál es la diferencia entre una provisión y contingencia? Las provisiones se contabilizan, las contingencias son notas explicativas. Eso fue lo que vieron en el contado, ¿cierto? Ya. Otra cosa,
lo tiré, pero no me enojé con nadie por si acaso. Lo tiré nomás, por si acaso. Claro, ahí estamos confirmando esto ya. Ustedes saben que las provisiones se contabilizan y como son eventos futuros y estamos en el momento 2026, algo que va a ocurrir en 2030, 2040, eso debería hacerse a valor actual. ¿Se acuerdan que vieron en finanzas valor actual? Ahora sí, ya. Ahí sí. Entonces, en teoría las provisiones se contabilizan a valor presente, valor actual. No lo voy a complicar la vida con eso, pero ¿para qué ser? Entonces, cuando hablamos de análisis de cuenta y notas de contingencia, las únicas notas que van a tener que hacer ustedes como redacción son las notas de contingencia. ¿Y qué es una contingencia? Explicarle al usuario de los estados financieros qué vaina está pasando. Entonces, cuando ustedes presenten los estados financieros, van a tener el cuadrante que son las notas estas explicativas, entre comillas, notas explicativas, porque van a ver los análisis de cuenta y ustedes después presentan las notas de contingencia que es la redacción. No sé, que me están demandando, ok, estamos en suceso de una demanda por tanto, 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 tanto. Eso es lo que deben hacer acá. Profe, ¿y algún formato de nota, o sea, de contingencia no? Porque eso es netamente la redacción de la persona bajo los parámetros de la NIC 37. O sea, tenemos que leer las normas de antes, con la misma página que les publiqué el semestre pasado, que también la vamos a seguir viendo la página, pensaban que moría. Espérame un poquito. Y el estado financiero, yo les voy a subir este formato en Excel, que es el de la SMF, ¿vale? Puede que haya un pequeño problema para los ratios, pero eso lo vamos a conversar la semana que viene. Dígame, Bastián. Aún no me quedó muy claro. A mí tampoco. Lo de las notas de contingencia, ¿podría dar otro ejemplo? No, sí, claro. Mira, a ver. ¿Cuánto lo sube? ¿Ah? Ahí sube. Si no, pero me da un miedo porque... botoncito para arriba o sube, botoncito para abajo. Sí, no, pero hartas veces se me ha quedado pegado eso, así que no lo voy a hacer. Y si no quiero. Entonces, anotación negativa al libro. Entonces acá, ¿verdad que no? Traje el libro. Entonces, la NIC 37, que deben leer por motivos lógicos, porque es parte de lo que ustedes han aplicado y lo vieron en contabilidad 2, dice que hay provisiones que son asientos contables y hay contingencias que la contingencia te dice que es una nota explicativa y por defecto ¿qué es lo que marca la diferencia de un asiento a una nota? La probabilidad que el evento ocurra o no ocurra. Por ejemplo, hay una demanda laboral. Yo no le pagué las cotizaciones a los trabajadores, por lo cual me están aplicando la ley Bustos. Perfecto. Entonces, el abogado dice, es probable que perdamos, según la jurisprudencia, hay 500 demandas que tú perdiste y según los antecedentes te dicen que se puede pagar entre 4 a 8 millones. Ah, ya, voy a tener que contabilizar porque es probable que ocurra y el monto según el antecedente no sé, 5 o 6 millones. Ahí va a depender el cálculo. Una contingencia es un evento que yo sé que existe, más yo sé que no se va a contabilizar. Por ejemplo, espera un poquito. Por ejemplo, yo estoy recibiendo una demanda porque una persona dijo que el logo se lo copié. Entonces yo hablo con el abogado y le digo, mira, a esta persona yo no la conozco. El logo yo le pagué a tal estudio de publicidad, le pagué tanta plata, me hicieron el logo lo tengo yo. Entonces si me demandan, yo tengo toda la evidencia que dice que yo no lo robé. Y si eventualmente se robó, fue la agencia de publicidad que lo robó, no fui yo. Entonces en ese caso, ¿es algo que existe una posibilidad de perder? Sí, pero ¿es probable? No. Entonces, hacemos una nota explicativa y tú redactas un texto en el mismo estado financiero, en las notas,
donde tú dices, estábamos siendo demandados por X motivo, ahí se va en el texto. ¿Cuál es tu duda? No, ahora que. Maravilloso. ¿Más dudas? Profesor, Dígame. entonces vamos a tener que hacer el libro diario, ¿cierto? Sí. Ya. Después vamos a tener que hacer el libro mayor. Sí. Y luego, una vez que tengamos el libro mayor, ahí hacemos la agrupación por punto. Ya mira, en Para teoría, poder hacer el ya, balance, ya mira, en entonces, teoría yo les aconsejo que hagan el balance de 8 columnas antes del otro. Es un consejo. Si quieren, no lo hacen. Si quieren, no lo hacen. ¿Por qué les recomiendo el balance de 8 columnas? Porque si el mayor lo van a hacer como cuenta de. Entonces a veces se pueden confundir o no. En cambio, en el balance de 8 columnas, como ustedes primero parten con los activos, con los pasivos, ya van a tener todo clasificado. Y después se van al estado de situación financiera. Eso. ¿Qué otra duda más tienen antes de continuar? Ya, les voy a subir el Excel. Ya, bueno, y dentro del mismo, ¿qué estado financiero yo les dije que ustedes tienen que hacer? El estado de situación financiera, ¿vale? El estado integral de resultados. Oiga, pero yo me acuerdo con cada uno que era por función o por naturaleza. ¿Se acuerdan en qué casos se usaba el por función y en qué casos se usaba el por naturaleza? No, ¿No lo han visto? No, digan que no. no lo recuerdo, profe. No lo recuerda, Fernanda. Y los cuadernos de conta uno no los trajeron. No los encontraste, Fernanda. Ya. Va a depender. ¿De qué va a depender? Pasa que recuerden que en el estado de resultados hay dos. Tenemos el estado de resultados por función, donde ¿cuál es la característica del estado por función? El estado por función, yo clasifico a la empresa en áreas, donde yo es muy parecido a lo que ven en costos. Yo lo clasifico en un área de producción o de compra, clasifico las operaciones en un área de administración, clasifico lo demás en un área comercial o lo clasifico en un área financiera. Entonces, ¿ustedes qué es lo que deben hacer? Cuando analicen el gasto y el ingreso, cuando analicen el gasto y el ingreso, ustedes el gasto y el ingreso tienen que ver en qué rubro pertenece. Oye, ¿eso es de administración? Ah, ya, perfecto, porque son los sueldos de los trabajadores que trabajan como contadores, administradores, listo, eso va a ir como gasto de administración, perfecto. Oye, tú compraste la mercadería y la vendiste, por lo cual en esa venta tú reconociste un costo de ventas, ah, eso es del área de compra, que el área de compra va en costo de ventas. ¿Tú estás pagando el interés de sobregiro? Perfecto, el interés de sobregiro proviene del mercado financiero, por ende eso sería un gasto financiero que va a ir acá. Esa es la característica del estado por función. Cuando yo me encargo de analizar la procedencia de esto, yo veo cómo funciona la empresa por funciones, por eso se llama así. En el caso del estado por naturaleza, a mí no me interesa saber la función. A mí me interesa saber qué tipo de transacción estoy haciendo yo. Y en el estado por naturaleza vamos a tener algunos típicos casos como consumo de materia prima, que es un gasto, vamos a tener mano de obra, que es un gasto, vamos a tener gastos por depreciación, que es un gasto, vamos a tener pérdidas por deterioro, que es un gasto, etc. Entonces acá yo digo, me interesa saber de dónde proviene el gasto y el ingreso, no me interesa, a mí me interesa la transacción. Entonces la transacción va a ir clasificado en naturaleza según qué gasto o qué ingreso estoy hablando yo. ¿Y en qué caso me conviene trabajar con uno o en otro? Ustedes siempre tengan presente que los estados financieros los presentan para el usuario de la información. Y el usuario va a ser cualquier persona interesada en tomar decisiones con estos reportes. Entonces, ustedes se tienen que preguntar,
Porque acá no hay respuesta. Va a depender de lo que ustedes planteen. Ustedes se tienen que preguntar, el usuario que va a leer mi reporte, ¿con cuál modalidad va a tener mejor información? ¿Va a tener mejor información con ese formato o ese formato? No sé, ustedes lo van a tener que justificar y defender. Eso. Y posteriormente tenemos el estado de flujo de efectivo, que acá hay dos modalidades, directo o el indirecto. Trabajemos con el directo porque para el caso que ustedes tienen es más fácil el directo, ¿vale? ¿Por qué me van a decir es más fácil el directo? Porque en indirecto ustedes tienen que ver las variaciones de cuenta y en base a las variaciones calcular algo, pero como estamos en un primer año, no hay variaciones casi, por ende conviene simplemente ver el banco, la caja, a los depósitos a plazo como equivalente, etcétera, los movimientos de esta. Y si yo veo los movimientos, digo, ah, ya, pagué sueldo, listo, gasto de administración. Ah, el dueño sacó plata, como es una SPA, distribución de dividendos. Y así, es más fácil verlo por esa línea. Creo yo. Si quieren hacer el indirecto, del indirecto. Y ya me importa. Y el cambio de patrimonio se los eximí de hacer. Porque no, o sea, no es porque sea buena ni mala onda. Como es un primer año y no están viendo un año comparativo, no tiene tanto sentido que hagan este estado financiero, ¿vale? Y por ende, si la comisión les pregunta, oiga, ¿y por qué no hizo el estado de cambios en el patrimonio? Claro, ahí ustedes van a decir, ah, ¿por qué no lo vieron? No, pero ahí ustedes tendrían que decir, ¿qué te pasó? Chuta. Bueno, entonces ustedes, ¿qué tendrían que decir acá? Bueno, por temas acá más académicos, el profesor no lo pidió, pero no lo pidió porque se entiende que al ser un primer año no hay variaciones de patrimonio, por ende no tiene un valor adicional la información que se entrega de eso. Y ahí ustedes quedan como los más contables. Gracias, profe. A ti, Fernando, Tips. por el tips. Para que no me evalúen mal en la evaluación docente. O ahí me evaluaron como las pelotas. Yo no la hice, profe, no la pude hacer. ¿No lo hiciste? Ahora está bien. ¿Cachai? Que ¿No en la todos puedo mis... hacer ahora? No, sí, sí, está bien. ¿Cachai? Que en todos mis demás ramos terminé con 6.6, 6.7 y luego veo cuenta avanzada 5.2. ¿En serio, profe? Sí, así que dije sangre por sangre con la luz. No, 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 mentira. No, no, mentira. No, qué mal. ¿Y qué decía? Yo no la hice, la saqué. No, en los comentarios no es tan buen docente, dije, ya, filo. Ah, pero sí había un comentario que lo nombré en el examen que dije, o sea, que decía, no puede ser que de los 16 ramos, justo en este ramo no eliminen nota. Y eso no es derecho adquirido, eso es buena voluntad del profesor nomás, por si acaso. Menos mal que en este ramo no existe esa estructura, así que no lo van a poder borrar. ¿Que no eliminen nota de qué, profe? Menos mal que no existe. ¿Ah? ¿Que no eliminen nota de a qué se refiere? Lo que ocurría es que siempre parece que en los demás ramos les borran una nota como que hacen una prueba y ya. Y claro, y como yo no hago eso, el alumno pensó que era como reglamento de la universidad. El alumno o alumna, me da lo mismo, pero eso. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Ok, ¿qué más les puedo contar? ¿Tienen listos los acentos de apertura de la empresa? Sí, casi. Casi, ya. A ver, O sea, yo voy a hacer un comparativo. Esto es solamente para que tengan nociones nomás. Y veamos. Acá es súper importante que tengan presente qué tipo de sociedad es la que están haciendo, ¿vale? Porque si nosotros hablamos de unas de sociedades, nosotros vamos a tener dos tipos de sociedades en concreto que trabajar. Vamos a tener unas sociedades que son de personas y unas sociedades que son de capital. La característica de las sociedades de personas es que, o sea, hay más, pero voy a comentar la principal, que se prioriza a la persona por sobre el aporte que ésta realiza. Si yo te hablo del capital, pasa lo contrario, porque acá yo no conozco al dueño.
O sea, puede que sí o no. Revisa la foto. Exactamente. Se prioriza el aporte por sobre la persona. Eso. Pero sé que, ¿cómo hay que saber identificarlo en este caso? ¿Ah? Hay que saber identificar cuál es cuál en este caso. Sí, po, porque ustedes saben que hay sociedades de capital y sociedades de personas. En concreto, cuando nosotros hablamos de sociedades de personas, el dueño se llama socio. Claro. Y nosotros hablamos que en una sociedad de capital el dueño se llama accionista. Hay una muy mala práctica, porque mira, si nosotros hubiéramos tenido este ramo hace 20 años atrás, 20 años... Ah, si nosotros hubiéramos tenido el ramo hace unos 20 años atrás, hubiera sido fácil, porque hacer ser sociedades anónimas o sociedades de capital era muy complejo. Pero pasó que desde el año 2012 más o menos se creó la figura de la SPA, de la Sociedad por Acciones, que la Sociedad por Acciones es una sociedad donde primero puede ser unipersonal, o sea, puede haber un puro dueño, no hablo de socio ni accionista, dueño, y el dueño puede tener los mismos derechos y obligaciones que una sociedad de capital o anónima. Esa es la gran característica. Y hay una mala práctica porque, claro, después de eso, y lógicamente, si tú tienes tantos derechos en ese caso, significa que la mayoría se va a ir por esa línea. Y por eso ustedes vieron hace unos años atrás, no mucho, sí, 2 años atrás, que se creó una ley que decía que si tú tenías una sociedad por acciones, no podía, o sea, y eras de servicios, tenías que pagar IVA, porque antiguamente las sociedades de servicios no pagaban IVA. Servicios contables, financieros, servicios de decoración de hogares, lo que se te ocurra no pagaba IVA, y después se creó una ley que sí. ¿Y qué hicieron algunas personas? Se cambiaron a lo que se llama la sociedad de profesionales. Y la sociedad de profesionales paga IVA. Ah, pero eso lo vieron en el IAPO, ¿no? No paga Sí, pero no paga IVA en la sociedad. No paga. Y por eso que hicieron algunas personas, cambiaron su SPA que tenía los beneficios de sociedades anónimas, lo cambiaron a limitada. Y porque tampoco podía ser una IRL, tiene que ser una sociedad de profesionales, y como se dice sociedad de profesionales, tiene que ser dos socios que tengan giros complementarios. ¿Tiene que ser limitada, pues? Debe ser limitada. Entonces, ¿por qué planteo toda esta vaina? Porque ustedes tienen que ver cuál es la constitución y por qué lo planteo también. Porque ustedes van a ver el mal uso del lenguaje. Yo no sé, pero es que profe, el lenguaje está lo mismo, no da lo mismo. Sin ser autorreferente, pero yo trabajo de 1 a 2, contesto preguntas contables en un grupo que se llama el Grupo de Estudios Tributarios, que son 2000 contadores que hacen preguntas contables. Y yo siempre veo que los colegas contables dicen, oiga, yo hice una SPA, o sea, o mi cliente es una SPA con 2 socios. O que uno dice, yo tengo una SPA que hace retiro. Oye, y ahí tú decías, es loco. Una SPA es una sociedad de capital. No se llaman socios, se llaman accionistas. Y no retiran plata, tienen distribución de dividendos. Entonces, por eso el lenguaje es súper importante, porque imagínate ese contador va a hablar con el cliente y el cliente tal vez le toque un abogado. Le va a decir, ándala, a lo menos. Por lo mismo, primero tienes que evaluar muy bien qué tipo de empresa tienen. Yo sé qué empresa es, pero igual les voy a explicar cómo los comparativos. Si yo hablo de una empresa, sociedad de personas, si yo les hablo de una sociedad de personas, lo lógico es que como se prioriza el aporte, o sea, a la persona por sobre su aporte, nosotros deberíamos partir con las famosas cuentas obligadas o cuenta obligada socio 1, cuenta obligada socio 2, cuenta obligada socio 3, etcétera. Y contra capital. Y posteriormente, glosa.
posteriormente, ustedes, en este caso, en un segundo asiento, van a tener que decir, o en un segundo, tercero, cuarto, yo cuando hago contra uno, que no muy seguido, pero cuando hago contra uno, yo siempre les digo a los alumnos, mira, dependiendo cuánta cantidad de socios, tú debes hacer la cantidad de asientos más uno. Entonces, si son 3 socios, ¿cuántos asientos se deberían hacer? 4. Porque el segundo consiste en que el socio entera la aporte. Entera. No entrega, entera. Que es lo que se dice técnicamente hablando. El socio uno, no sé, te va a aportar con caja, te va a aportar con mercadería, lo que sea, contra la cuenta obligada. Eso sería si la empresa fuese de personas. Si la empresa fuese de capital, acá yo no sé qué nombres van usado. Pueden usar un sinónimo porque, mira, yo nunca he visto cómo lo enseña Darío o Juan Gangas, pero, ¿cómo funciona la lógica en este caso? La lógica de una sociedad de capital funciona más o menos así. En el caso de una sociedad de capital, la lógica funciona más o menos así. Yo soy la empresa. Primero, yo voy a emitir acciones. ¿Y qué significa emitir acciones? Significa que yo le digo al mundo, tengo acciones a la venta, ¿quién las quiere comprar? Eso no es una sociedad anónima abierta, en una SPA, sociedad anónima cerrada, le informa a la gente que yo quiero que compre, ¿no? Pero eso ya sería un primer asiento. Alguna gente no hace el segundo asiento, no hay obligación que lo hagan, pero hay un segundo asiento donde está el dueño y el dueño dice, yo voy a comprar acciones, pero yo voy a hacer el compromiso de comprar. Y debiese haber un tercer asiento donde en este caso la persona dice, yo lo que me comprometí a pagar, lo voy a pagar. Y acá sí hay un alcance que la CMF lo deja bien claro. Porque mira, otro tema que es importante acá, que si nosotros hablamos de sociedades de capital, hay una ley que avala esto, y es una ley que en Chile se adoptó a la mala, porque las sociedades anónimas, abiertas cerradas, se rigen por la ley 18.045, 18.046. ¿Y por qué menciono esta ley? Porque hay una relación con esta asiento. Por ejemplo, cuando yo ofrezco mis acciones, las acciones es un papel. Y el papel se emite a un concepto que se llama valor nominal. Y el valor nominal es el valor que dice el papel. Si a mí me dicen 100, 100 es lo que vale. Pero puede pasar que a ti te ofrezcan, a mí como empresa, me ofrezcan 101 o me ofrezcan 99, o sea, un monto mayor o un monto menor. Si un monto menor, se entiende que mi obligación disminuye y yo perdí un peso por acción vendida, o sea, tengo un gasto. Lo voy a hacer en el asiento, calmado, que les veo las caras así, estoy explicando la lógica para que entiendan cómo sería el asiento, porque si lo veo en el asiento lo van a ver mecánicamente. Y si yo veo que estos 100 los vendo 101, uno pensaría que va a un ingreso, y no, la ley dice que va a una cuenta de patrimonio. La ley dice, y no lo digo yo, lo dice en concreto la ley 18.046, pero las IFRS también te lo dicen. ¿Y por qué lo dicen? Porque la norma te dice a ti que si tu empresa se dedica a vender camisetas, camisetas es tu giro. Si la ley te dice que yo presto servicios de educación, los servicios prestados serán tu ingreso. Que yo gane plata por eso, implica que yo estoy ganando plata por algo que no es de mi giro.
Y eso distorsiona la toma de decisión del usuario. Le estoy mostrando un resultado sobrevalorizado, un resultado inflado, un resultado que es de mentira. Por ende, para no mostrarle esa mentira, yo reconozco la cuenta de patrimonio que se llama sobreprecio o sobrevalor, que como le reitero, no sé qué nombres usaba Darío. Yo le voy a poner unos nombres, pero si ustedes no ven esos nombres en otro, háganlo como les plazca. Perdón, Bastián, me di cuenta que no me di cuenta, te pido disculpas. Mira, lo mismo. Ahora Bastián me va a acusar que le pegué. Entonces, ya, claro, no es Samu. Ah, pero la valoración docente, el profesor me pegó. ¿Ves? Era alumno de acá, no lo sabía. Mira. Entonces tenemos capital, y acá tú reconoces una cuenta complementaria de patrimonio, no es de activo, complementaria de patrimonio. Lo menciono bien mencionado porque en el estado de situación las cuentas complementarias restan a la cuenta madre. Ya mira, ahí la cara de Fernanda me dio a entender que tengo que hacer un paréntesis. Cuando el ejemplo más típico, la depreciación acumulada, ¿qué tipo de cuenta es? Complementaria de activo. ¿Y cómo la presento en el estado de situación financiera? ¿Como un pasivo o como un gasto? Me dio un micro infarto. Muy bien, Vicky. El resto me dio un micro infarto. La depreciación acumulada, no la normal sin apellido, la acumulada. Cuenta complementaria de activos. Y yo les pregunté, en el estado de situación financiera, estado de situación, no el de resultado, de situación, y yo presento los activos, pasivos, patrimonio. ¿Dónde presento eso? ¿En el pasivo? No. Vicky dijo, muy bien dicho, lo presento deduciendo el activo. O sea, lo presento como un activo negativo. ¿Sí? Ya. Entonces, la cuenta de acá es complementaria de patrimonio. Complementaria, aumenta el debe, la van a poner como activo, ni se te ocurra. La van a poner deduciendo el patrimonio. Eso es lo que planteo. Y esa cuenta, claro, yo le llamo acciones por suscribir. Pero si ustedes le quieren poner otro nombre, pónganle otro nombre nomás. Ya. Después, pasa que viene la gente, el segundo asiento, que se compromete a adquirir. Eso se llama la suscripción, ¿ok? Técnicamente hablando. Y en la suscripción, nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que reconocemos una cuenta que se llama accionistas. Habitualmente la gente no hace ese acento. Yo lo pongo en igual porque tengo que señalarle las buenas prácticas y como la ley lo dice. Pero si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. No me afecta. Exactamente. Suscripción de acciones. Y luego viene el pago, donde en el pago se pueden dar dos cosas. Se puede dar primero que tú pagues más plata, segundo que pagues menos plata. Entonces, si yo te hablo del primer caso, en este rol, el primer caso que yo pague más plata. Podría decir que el accionista disminuye. Y yo lo disminuyo en 100 porque es el valor nominal de la acción. Esas cuentas de acá, esa y esa se mueven a valor nominal. ¿Okay? Acá disminuimos el valor nominal. Yo reconozco que en mi banco me entraron 101. O sea, ¿qué pasó? La diferencia sobre precio, sobre valor, como tú le quieras decir. Cuenta de patrimonio. Patrimonio. ¿En dónde van las cuentas de patrimonio? En el estado de situación financiera. Ahí de ti que yo te vi poniéndola en el estado de resultado. Un 1. Ahí. Lo otro, que se me olvidó mencionar. Bueno, pero lo voy a mencionar de ahí, para no desviarme en el tema.
Después, segundo asiento, lo mismo pero por un monto menor. 99, 100, y acá yo digo pérdida por venta de acciones de un gato. Dime, ¿alguien me dijo, profe? No, no, ya, ok, lo mismo. Ahora, otra cosilla más también. Cuando pagamos los resultados. Cuando pagamos los resultados. Dime. Profe, pero ahí también puede ir un asiento donde yo pagué el valor, el mismo valor nomás. ¿Sí? No hay ni pérdida ni Exactamente, puede ser que tú pagaste el valor nominal. pago de accionista. De hecho, mira, en la mayoría de las empresas más pequeñas, lo que pasa es eso que tú comentas. Es poco típico que en SPA o sociedad anónima cerrada yo genere eso. Eso se da más bien cuando la sociedad anónima abierta hace las OPA, la oferta pública de acciones. Pero igual lo menciono para que sepan, ¿vale? Ahora, si yo voy a pagar resultados, en el caso de una sociedad de personas, como yo clasifico al socio por sobre el aporte, ¿qué va a pasar acá? Yo disminuyo mi cuenta de resultados, mi resultado acumulado, y yo voy a reconocer una cuenta particular. ¿Y qué es la cuenta particular? La cuenta que tiene el socio por ser dueño de la empresa desde recibir el resultado. Eso. ¿Vale? Que en Chile no hay una obligación de que se pague o no, eso depende netamente de la peña de los socios. La parte mala, que en una sociedad de personas tú necesitas la mayoría absoluta, que es 100%. En el caso de una sociedad por acción anónima es el 50+1. Y si soy una sociedad anónima abierta, el mínimo legal según la ley 18.046 es el 30%. Pero como somos cerradas, SPA, lo que sea, va a depender lo que diga el caso. Entonces acá sería distribución de resultados y posteriormente vamos a decir nosotros acá que disminuimos la cuenta particular va con apellido y posteriormente disminuimos la cuenta particular contra banco. Posteriormente acá y esto es lo que técnicamente se le llama retiro, ¿vale? Eso, retiro. En el caso de una sociedad anónima o sociedad por acciones o lo que sea, la vaina no se llama más retiro, la vaina se llama distribución de dividendos. ¿Y el dividendo en qué consiste? Que nosotros disminuimos el resultado acumulado y yo reconozco un pasivo que se llama dividendos por pagar. No vamos a hablar de un resultado, o sea, de un dividendo provisorio que son los famosos dividendos anticipados. No nos vamos a complicar la vida en esta asignatura por eso, pero también pueden haber dividendos que son esos, que son los acordados por junta de accionistas, o podría ser también el dividendo provisorio, que es el anticipo del dividendo, que va a otra cuenta más. Pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida con eso? Y posteriormente, cuando yo los pago, ¿qué es lo que hago? Disminuyo el pasivo contra banco. ¿Por qué? Porque acá me interesa ver el aporte más que el dueño, y a mí no me importa quién es el dueño. Por ende, como no me importa quién es el dueño, yo hago esa vaina nomás. Y todos felices acá. Y ejo. Ahí. ¿Alguna duda? Ya, eso fue lo que vieron en conta 1 y en conta 2. Ya. ¿Más dudas? No hay dudas. O sea, puro 7. Todavía no. O sea, es que como no hemos empezado ¿Me todavía a puede meter la gustar? mano, Ahora no he empezado. ¿Ah? Base, Sí, pues o sea, como dijimos el lunes, los avances al correo, acá yo veo las preguntas. Pero, profe, pero le ¿qué? puedo preguntar, ¿qué tiene una pregunta?
Es que eso tiene su lógica, porque las preguntas me demoro menos en responder, los avances me demoro más, pues igual implica que, no sé, pues si me demoro media hora en ver algo acá, después el otro equipo voy a tener que verlo rápido, pues no es la idea. Ya, ahora trabajen. Ah, ya me acordé, un paréntesis, sí. Lo planteo porque en otros casos, en otros años me ha pasado. Lo que se espera que ustedes hagan en la parte contable son los estados financieros con todo lo que subyace. Algunos alumnos patúos, ustedes no, espero, presentan el libro diario y el mayor y no hacen los estados financieros porque dicen, no, ¿para qué lo voy a hacer? Total, no vale tanto. Eso implica acá que su nota máxima sea un 4, porque ¿qué es lo que les pido yo? El estado financiero, lo otro es para justificar eso. Entonces, esto es lo mismo que ustedes, yo les doy un ejercicio matemático y me hagan el desarrollo sin entregarme el resultado. Yo no sé si está correcto o no, porque me entregaron el trasfondo más no la solución final. Eso, para que lo sepan. Les voy a subir esto. Gracias, profe. Vicky, ¿En qué momento se supone que sale la del dividendo? ¿cómo? ¿En qué momento hay que aplicar lo del dividendo? Cuando los accionistas tienen la famosa junta de accionistas y deciden que van a pagar un dividendo. Ahí, Ahí hay que ocuparse. ahí hay que hacer estos alientos. Sí, que ese es cuando se distribuye, ese es cuando se paga. Dígame, ¿Eso es para la SA? para las sociedades de capital. Yo quería decir. Ya. Dime. Voy al tiro. Espérame. Esa es la duda. Creo que Exactamente. todo lo que es capital, la parte de como que se bajan acciones y constantemente como que retratan acciones. ¿Qué son las remuneraciones así centralizadas? Sí, o sea, te recomiendo sí, porque sí es más fácil. Porque sumáis usted. Sí, pero hay que hacer más fácil. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hágalo centralizado nomás. Dígame. Espérame, Cindy, voy al tiro. Dígame. Incluir la parte de se cobra como tipo de comisión y no se da más. Tienes que las comisiones son en base a la venta. Tienen que calcular la venta. Cindy, dígame.
Ya, pero ya que están haciendo banco contra cuenta por pagar, tú El cabro queda muy corto. tiene un monto. Oh, está chulo. Y eso no es así, pues. Según yo, eso se contabiliza solamente cuando Puta, se hace te- una Se contabiliza cuando se hace el uso de la línea de sobregiro. Puntualmente lo que tienes que contabilizar ahí es cuando los dueños aportan la caja o cuando hay una venta con transferencia bancaria. serían los 90 Eso en este caso no hay que contabilizar. No, pero si no se contabiliza. No, porque la apertura significa que yo abrí la cuenta corriente, pero la cuenta corriente está en cero. Sí, pero Sí, no sabe, no ya. sabe cero. Eso. Aquí sale que los 90 millones era una cuenta corriente. Entonces, Ahí esa sería recién- la- Ahí recién tú vas a mover más. Sí, pues. Se va a aparecer esa cuenta. Solo una apertura y cuando ¿Tú dices se eso? utiliza, ¿Lo cambiaste ahora o tenés qué? que contabilizar el uso, tenés que contabilizar el, y a fin de mes, contabilizar el porcentaje de Sí, sí. Entonces, esa es cosa. Y después sigue el banco con la tercera. Yo me acuerdo. Entonces, sería 90 por 3. Tenía Claro, Nos sería. falta que publiquen los Yo puse banco equipos contra la. Ah, no, mínimo 3, máximo 4, así que si no dividen en minutos, lo pero igual podemos podríamos. hacer. Eso, pero igual podríamos. Es que ahí te contabilizan qué hiciste. Sí, lo que pasa es que para pagar, Mira, ya, entonces me faltaría. ¿Cómo andáis, Luis? ¿Ah? ¿Cuál es tu duda? Ahí los dos están. Sí, yo también lo dije. Llegaste tarde. Que si de aquí a 10 minutos no le dieran el como son 14, voy a hacer el equipo con los que quieran. ¿Ya vas a querer claro? Para poner. Profe, ¿nos puede mandar ese Excel, por favor? Lo subí, Fernanda. Ya, porque aquí tendría que ser acción. Fernanda, la buena onda. Profe, nosotros no le podemos ir enviando Avances, sí, por favor. Y usted, por ejemplo, nos va a decir, revise este punto. Ya, pues sería acción. Les voy a decir, ¿Cómo nos va a retroalimentar? este acento está malo, le falta tal cosa, pero no les voy a decir el resultado exacto, sino que les voy a decir lo que está mal y lo que les falta. Y lógicamente lo que no mencione, se entiende que está bien. La misma cuenta no está bien. Esta cuenta no Muestra. Ya bueno, ustedes son tres. Ya, sí. O sea, si quieres. Ya, entonces vamos a hacer una edición acá. Yo lo puedo hacer, ustedes no. Esto que es, entonces, editar. Normalmente seamos mejor. Cuarto, Denis, con doble N, ¿no? O una N, una N ya. Denis Lazarte. Ya. No, Santiago que de contar, pero de contar, no me acuerdo si era contar. De contar no se acuerda cuánto. Es que es muy lenta. Te lo mando así como Ah, se lo pasa, lo pasa. Que no cambiarse de puesto, pero en realidad. Y luego, ya. Entonces, de lo que está haciendo. ya, mantenemos este. Ya, espera. Tú andas dictando. Quédate con accionistas sociales. Accionista 2, accionista social. Yo se lo dejaron como misión de acción. O sea, acciones por suscribir su seguro. Y lo puse así porque pero cambiémoslo. Porque yo lo Porque es muy fome para los nombres. soy muy fome para los nombres. Impactado. Pero hay cosas así. Claro, lo que pasa es que se supone que se Si es que hay una. Ya, ahí. ¿Ya lo publicaste ya? Ya, a ver. 3, 7,
10, 14, ya estamos. Al 10. 3, 4, 5,